cómo vamos avanzando, y yo estimo que va a ser fines de este mes, principios de noviembre. En principio de noviembre no se me hace más lejos que la segunda semana, tercera, como muy tarde. Yo no pude encontrar la clase de repaso, está subida. No, Reina, no estamos subiendo las clases porque tenemos problemas eh, en cuanto a la capacidad de resguardo de eso. Yo les dije que tengan el bien de venir a clase, porque si se pierden una clase es tan complicado. ¿Okay? Si puedo recuperar alguna clase, la recupero y se las pongo, pero no hay, no hay muchas alternativas. Bueno, no sé si están... Bueno, ¿hay alguna consulta respecto de la clase anterior? ¿No? Bueno, entonces vamos directamente a compartir nuestra pantalla. Creo que la última clase que hemos dado, a ver si entiendo, si compartimos la pantalla. Creo que la última clase que dimos con ustedes, cualquier cosa indíquenme, fue programación, ¿no? Hemos visto esta parte de programación, donde indicábamos cuáles eran los archivos que se obtenían después del proceso de compilación, y nada más. Creo que hasta ahí habíamos llegado. ¿Es así? Me parece que ¿Alguien dicen que no vieron nada de esto, che. de esto no vieron nada? Bueno, ¿qué tal? Habremos llegado entonces a esta parte. Direccionamiento, no, eso no lo vimos. ¿Qué? No, Este, direccionamiento no vimos en el otro tampoco. Está bien, entonces, bueno, programación. Eh, Yo también pensé que esto sí y lo yo habíamos visto. estaba convencido de que esto sí, bueno, pero lo hacemos rapidito, total. Es muy grave. Bueno, nosotros venimos de una serie de observaciones y conceptos que tienen que ver con, eh, a ver, con memorias, utilización de memorias, eh, registros, particularidad de esos registros. Vimos concretamente un concepto que era la toma de tiempos, manejo de timer cero, y también vimos cómo funciona la memoria de programa y la memoria RAM y la memoria EEPROM, ¿okay? A través de una serie de registros. Bueno, todo eso que hemos visto ahora lo tenemos que incorporar con una orientación de programación, es decir, la actividad fundamental que vamos a desarrollar es tomar todos esos recursos a través eh, de la utilización de un microcontrolador, y lo vamos a utilizar con una función que no sea propia, es decir, algo que nosotros queremos desarrollar a través de esos recursos que hasta ahora hemos conocido. Bueno, esa orientación es la programación. Nosotros vamos a programar en un lenguaje de muy bajo nivel, es el lenguaje assembler o ensamblador, que rápidamente les cuento que ese lenguaje se encarga de
a través de una serie de mandatos, bueno, se encarga de que el programador incorpore sentencias que hagan uso de esos recursos que hasta ahora hemos tenido, hemos visto en los recursos. Ese lenguaje que nosotros vamos a escribir a partir de una IDE, que lo vamos a pasar nosotros, que ya está publicada, que se llama MPLAB, bueno, es la interfase que van a tener ustedes para escribir los programas en este lenguaje ensamblador, que es en sí, como dicen muchos autores, es complicado por su sencillez. Primero porque trabajamos en un nivel muy bajo, con lo cual tenemos que conocer muy bien la arquitectura. Obviamente no tenemos un sistema operativo que nos indique y nos ayude a arbitrar los medios necesarios con los recursos que tiene una computadora. Eso lo hacen los niveles, los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Que se llama bien de ustedes, el C, el Python, no sé, que vean en la carrera, y con la ayuda de un sistema operativo. Acá no tengo nada de eso. Yo tengo un lenguaje de programación muy básico, tiene muy poquitas mandatos, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar mucho con los recursos, sabiendo qué hago con cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros ingresamos a esta IDE, que todavía no vamos a ver, pero que sí en algún momento ustedes van a tener que incorporar en sus computadoras, generamos un archivo fuente, como en todos los lenguajes de programación. Ese archivo fuente tiene una extensión que se llama ASM. ASM es el acronismo de Assembler. Y luego, mediante un proceso de compilación, compilar significa tratar a ese archivo fuente para identificar si hay errores de sintaxis. Un error de sintaxis es algo que escribo mal o que no está de acuerdo con las reglas del lenguaje que estoy utilizando. Entonces, en ese proceso de compilación, si todo sale bien, no me va a dar errores funcionales, sí me van a dar errores de escritura, digamos. Si eso anda bien, me va a generar un archivo que tiene la extensión HEX. Esa extensión es la que en definitiva nosotros vamos a tener que incorporar a través de un instrumento este año no vamos a utilizar porque, bueno, no estamos en el área, no estamos en forma presencial. Ese HX lo incorporamos dentro de la memoria de nuestro programa, de nuestro microcontrolador, y ahí se va a traducir en unas secuencias de ceros y unos, porque no hay otra forma de escribirlo dentro de nuestro microcontrolador, y a partir de ahí el paso a paso va a hacer que funcione de acuerdo a, bueno, la funcionalidad que hemos escrito nosotros. Ese lenguaje ensamblador se hace a través de se utiliza, mejor dicho, se desarrolla en este caso para este microcontrolador con un software que se llama MPLAB, que ustedes ya tienen en clases en el aula virtual. Luego Santiago les va a indicar bien dónde conseguirlo, y si no, lo pueden bajar de esta web, que es la web oficial de los fabricantes de los microcontroladores, de los microcontroladores que nosotros estamos utilizando, microcontroladores.
Una recomendación: no utilicen otra versión que no sea la que nosotros les ofrecemos y le estamos publicando en el aula virtual. Muchos alumnos intentan utilizar la última versión porque les gusta más o por lo que sea, pero esas versiones no tienen asistencia nuestra, porque la asistencia nuestra está hecha a través de una serie, también publicaciones, que está en castellano. Y las últimas versiones, o la última versión de Microchip, no está en castellano, está en inglés, y nosotros no vamos a hacer apoyo de eso. ¿Ok? Digo sobre todo porque acá no se trata de que seamos o sea, convertirnos en desarrolladores, qué sé yo, no sé, idóneos y utilizadores de una plataforma microchip. No estamos haciendo eso, lo que queremos es orientarlos a la arquitectura básica de lo que es un computador, y lo hacemos a través de estas herramientas. ¿Ok? Por eso recomendamos el uso del MPLAB. La versión 8.33 está publicada. Bueno, los resultados de una vez que nosotros escribimos el programa a través de esa IDE, vamos a obtener, o podemos obtener, una serie de archivos, como dijimos recién. El archivo ejecutable o hexadecimal, que es el nombre del programa que ustedes le den, ese asterisco que está puesto ahí, significa que ese nombre, lo que viene adelante de ese punto ex, es un nombre que ustedes ponen. Conteniendo ese archivo, el contenido de ese archivo, quiero decir, es el código de máquina, el código que permite al programa funcionar del modo que lo vamos a hacer funcionar nosotros, que va a ser a través de otra herramienta que se llama Proteus, donde ya tenemos preparada una serie de actividades y diseños para que ustedes puedan trabajar con eso. Este año lo vamos a trabajar así, dado que no estamos en lo presencial. Si estuviéramos en lo presencial, tendríamos una maqueta, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque vamos a perder tiempo y no lo vamos a usar. Si el proceso de compilación tuviera errores, aparece un archivo que tiene el mismo nombre del programa que ustedes desarrollaron, con una extensión de .err. Ahí contienen los errores, cómo se presentan los errores a través de códigos. Esos códigos de error les va a indicar a ustedes cuál es el error en una sintaxis particular que hayan cometido en el momento de la escritura. Muchas veces hay que mirar no solamente la línea en la cual se le está produciendo el error, porque el error en esa línea puede estar inducido por alguna, qué sé yo, equivocación o utilización equivocada de, qué sé yo, una variable, por ejemplo. Entonces el error aparece en esa línea, pero obviamente está referida a alguna anterior. Por lo tanto, una cuestión muy importante en los programas, por lo menos en este tipo de programación, es que tiene que estar acompañada por un diagrama, de programa exhaustivo. Recomendamos que cuando tienen que hacer una actividad, primero hacen un diagrama. El diagrama lo tienen que hacer de una manera muy particular, es decir, recuerden que el assembler es un paso a paso, con lo cual el diagrama tiene que estar orientado de manera tal que podamos observar efectivamente ese paso a paso que luego vamos a tener que poner en nuestro programa assembler. Es decir, hay una práctica más o menos generalizada, que como ya tengo mi idea y tengo en mente lo que quiero hacer, me pongo a programar. Y muchas veces eso produce una serie de errores funcionales que para resolverlo es imposible. La verdad es complicado. Así que recomendamos que hagan ese tipo de práctica. Y bueno, finalmente tenemos un reporte, un archivo de reporte, ¿sí? Con esta extensión, el nombre del programa que ustedes hayan puesto, LST, que contiene
Bueno, información de todo el programa que hemos visto. Por ejemplo, código fuente, código máquina, direcciones de cada una de las instrucciones, errores producidos y una serie de situaciones. Muy útil de ver este archivo cuando tenemos errores en la programación, y a veces nos ayuda cuando tenemos algún error ya no de sintaxis, sino de funcionalidad, ¿no? Esto a veces es conveniente mirarlo porque puede dar alguna pista o algún indicio del error que estamos generando. Entonces, a ver, para terminar esto, nuestro programa es un programa que tratamos a través de la IDE, que es esta que tenemos acá. Generamos un programa assembler, un fuente de ese programa, y luego tenemos una serie de archivos que se nos van a ir representando dentro de nuestra IDE. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ingresemos directamente al MPLAB y ustedes vean en qué carpeta se sitúa qué cosa. ¿Qué es un código fuente? O cómo está compuesto un código fuente. Bueno, vuelta a plantear lo anterior. Chicos, por favor, los micrófonos. Vuelta a plantear lo anterior. Es muy conveniente que ustedes trabajen con orden, porque el desorden lo va a llevar a la no interpretación del código y por consecuencia no va a funcionar del modo que uno quiere que funcione. Entonces uno tiene que ser ordenado en la escritura del programa. ¿Está bien? Entonces, ese programa tiene diferentes elementos. El programa escrito en Assembler tiene diferentes elementos y esos elementos están distribuidos dentro de una IDE en campos, es decir, en espacios. Tenemos el campo o espacio etiqueta, el código de operación, el campo o espacio operando datos, y datos digo, y el campo de comentarios. Como no entendieron un carajo, ahí tiene uno. ¿Ven? Tenemos, esta es una IDE, ¿ven? Esta es la parte del editor de programas que ustedes van a utilizar. Estas líneas que tienen acá no están, estas líneas que tienen acá no están descritas en la IDE, pero vean que, ¿ven? Acá tenemos un espacio, acá tenemos otro espacio y acá tenemos otro espacio. Y acá tenemos el espacio total. Final. Entonces, en este espacio que va en este lugar, lo que nosotros tenemos es el campo de etiqueta. ¿Qué es un campo de etiquetas? Algo que nosotros ponemos y que resultan ser, por ejemplo, nombres de subrutinas. Acá tenemos la subrutina inicio, acá tenemos la subrutina principal. Cada vez que nosotros en algún lugar hagamos goto, por ejemplo, principal, ¿qué hace el programa? Bueno, se va a esta etiqueta y empieza otra vez paso a paso por acá. ¿Okay? Esto lo que vendría a ser es un loop. ¿Okay? Arranco por el principal, hago esto, llego acá, otra vez voy al principal. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos haciendo. El código de operación, acá tienen códigos de operación. Estos son efectivamente las sentencias, por eso están en negritas allí. Estas son las sentencias o operandos, o operadores, perdón, que nosotros vamos a utilizar en el lenguaje de Assembler. ¿Está? Por ejemplo, una es BSF, la otra es clearF, y así con cada una de los verbos que utilicemos, o de las sentencias que nosotros utilicemos, o de las instrucciones que nosotros utilicemos del Assembler. Pregunta, ¿me tengo que aprender de memoria esto? Miren, es conveniente tenerlo o sea, si uno se las acuerda, obviamente la programación se hace mucho más sencilla. Ya van a ver que ustedes tienen ayudas, memorias que van a tener que tener a mano, si pueden impresas, si pueden en un PDF, como quieran, y cada una de estas instrucciones van a ser explicadas en castellano.
O si lo quieren en inglés, en ese datasheet que ustedes ya conocen que lo pueden utilizar. Y después de eso, tenemos un espacio donde vamos a representar los operandos. Ahí, después del código de operación, ese BSF, ClearF que vimos recién, van a tener los operandos. ¿Qué hay en un operando? ¿Qué se utiliza en un operando? Bueno, se utilizan registros que ustedes ya conocen. Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando el registro status y específicamente del registro status lo que queremos observar o hacer algo con él es el bit RP0. Con lo cual, en esta columna vamos a poner esos datos que vamos a utilizar o vamos a hacer referencia a nuestros registros. Vamos a utilizar el registro W. Por ejemplo, si queremos incorporar un dato específico en el registro W, miren este caso, vamos a mover esto que tengo acá al registro al registro W y lo vamos a mover en binario. ¿No ven? Lo que estamos diciendo es que el registro W lo vamos a poner con esa descripción, con ese dato que estamos poniendo ahí. Y bueno, la mayoría de las actividades que vamos a hacer en estas columnas es utilizar variables o nombres de registros o direcciones de registros de uso propio. Acuérdense que la memoria RAM tenía registros especiales y registros propios. Y ahí es donde vamos a registrar nuestras operaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Entonces, tengo que recordar, obviamente, cuáles son los registros de uso general y cuáles son aquellos registros que yo creo de uso, perdón, lo dije al revés. Tengo que recordar los registros de uso especial, es decir, todos esos registros que hemos visto en las clases anteriores, y también algunos registros de uso general, que son los espacios donde yo voy a incorporar o voy a dejar datos o voy a leer datos, y que le voy a dar un nombre particular que puedo utilizar a través de una dirección no conveniente, el uso de ese tipo de situación, sino que, qué sé yo, a la dirección 1FFF, qué sé yo, por decir algo, acuérdense que las direcciones estaban en hexadecimal, bueno, le pongo el nombre Pepe, o el nombre variable 1, o el nombre que yo quiera. Y con esa utilización de registros y obviamente mandatos o sentencias, bueno, voy generando la lógica de mi programa. ¿Está? Ahí tienen más clarito lo que sería en un programa, ¿sí? El campo etiquetas, el campo operación, el campo operandos, y siempre tenemos al costadito un campo de comentarios. Muy necesario utilizarlo, sobre todo cuando tenemos poquita experiencia en nuestro assembly. Este comentario que tengo acá es lo que me indica qué hace una sentencia o un grupo de sentencias. Acá una observación importante. El comentario tiene que estar orientado hacia la funcionalidad que yo quiero representar de acuerdo a esa operación. Que alguien me ponga, por ejemplo, y lo voy a explicar de esta manera, que esta operación es bit set file del registro status al bit RP0, con lo cual yo podría escribir, pongo un 1 en el registro status en el bit RP0. Con leer la sentencia ya sé que estoy haciendo eso. Entonces lo importante acá es no poner este tipo de comentario. Pone 1 en el bit 5 de status. Ya sé que estoy haciendo eso. ¿Para qué pongo ese 1? Ese es el punto. ¿Para qué pongo ese 1? Ese es el comentario que tengo que poner. Porque el comentario que quiero tener es una referencia de para qué estoy haciendo eso. ¿Se entiende? Entonces, traten de poner
comentarios que sean efectivamente orientativos a la funcionalidad que ustedes quieren crear. No describan una, qué sé yo, una sentencia. Para describir una sentencia me voy directamente al datasheet, me fijo lo que hace la sentencia y ya está. No hace falta hacer una cosa así. Bien. Ahora bien, una vez que nosotros decidimos describir bueno, continúo. Profe, le hago una Señor, pregunta antes de continuar. eh, Quería saber cuándo era el recuperatorio del primer parcial. al inicio de la clase lo dijimos, el recuperatorio para ustedes es el lunes próximo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a contar. Bueno, a ver, volvamos a esto. Bueno, entonces, una de las características que vamos a tener que utilizar en el lenguaje de bajo nivel, chicos, cuidado cuidado con los micrófonos, se pisan conmigo y nos van a escuchar. Bueno, dado que siempre insisto en la misma situación, no tenemos un sistema operativo que nos ayude a trabajar con una arquitectura, acá el sistema operativo no existe, entonces inicialmente cuando iniciamos nuestra actividad con el programa, con el sistema, con el microcontrolador, le tenemos que dar una serie de directivas a ese microcontrolador para que justamente la IDE, es decir, el MPLAB que nosotros estamos utilizando, y el dispositivo sobre el cual vamos a trabajar, bueno, es como que se alineen, por eso directivas. Le vamos a mandar unas directivas para que el controlador, que tiene una serie de opciones, se comporte del modo y la forma que nosotros queremos que se comporte. ¿Está? A eso se llama directiva. Vamos a tener una serie de directivas que son las más usuales. Le vamos primero a explicar lo que es una directiva y después les vamos a dar una palabra mágica para que trabajen así porque no van a tener problemas. Y esa es la situación. Este tipo de directivas tienen y se definen para determinar, como decía recién, el comportamiento de nuestro dispositivo que va a ser el microcontrolador. Una de las características de esas directivas, o mejor dicho, una de las directivas, es igualar, es decir, poner nombres de variables, para decirlo de alguna manera. Esa directiva es una directiva que se llama EQ, que lo que significa EQ es equal es igualar. ¿Qué estamos igualando? Estamos igualando una expresión, ¿sí? Una expresión, ¿sí? con un nombre que funcionaría como un nombre de constante. Es decir, cada vez que nosotros, dentro de nuestro programa, en la columna de operandos, utilicemos la palabrita esta, temp, bueno, en realidad temp tiene un valor 12, que en este caso está expresado en decimal. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo utilice esa variable, temp, o esa constante, temp, estoy utilizando un valor específico, 12. Guardé en ese lugar ese número. ¿Está? Así como puedo poner valores propios, puedo poner, por ejemplo, o igualar un valor que se contiene en un registro. En este caso, el banco 1, bank-1, lo que estamos haciendo acá es bit set file status rp0. ¿Qué hicimos con esto? Estamos diciendo que vamos a utilizar el banco 1
de nuestra memoria RAM. ¿Se entendió? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, LQ es una directiva que permite al programador igualar nombres personalizados a datos o direcciones que nosotros queremos utilizar. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para que no tengamos que andar escribiendo, simplemente sabemos que en ese lugar tenemos un dato, que ese dato nos va a servir para lo que fuera, o escribir mucho menos que lo que nosotros queremos trabajar. Es decir, cuando queremos pasar de banco, bueno, ponemos Bank 1 y ya sabemos que estamos trabajando con Bank 1 o con el Banco 1, siempre y cuando utilicemos la sentencia y la directiva EQ. ¿Ok? Profe, Sí. ¿el valor de esas constantes lo puedo cambiar a medida que voy escribiendo código o es justamente constante? No, es una constante y si querés lo que podés hacer es modificar ese valor al principio. ¿Okay? Gracias. Bueno, otra de las directivas que vamos a utilizar es indicarle al programa, a la memoria del programa, en qué dirección se inicia ese programa. Si ustedes recuerdan, en la memoria del programa empezaba con la dirección más baja, que era la dirección 0 del programa, y a medida que íbamos viendo esa memoria del programa, pasábamos por la dirección 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a la 1024 o 2048, que era la capacidad que teníamos en nuestro lenguaje, perdón, en nuestro dispositivo. ¿Está? 1K o 2K. Pero hay una dirección que es dentro de la memoria del programa, la dirección es, creo que la 4, que cada vez que el perro guardián o alguna interrupción se genera dentro de nuestro dispositivo, el programa va a parar a ese lugar y se resetea, es decir, todo lo que hice o todo lo que venía haciendo en el programa paso a paso, llegada a esa instancia, porque hay una interrupción, pum, me lo manda a ese espacio, me resetea el paso a paso. Bueno, para evitar esa situación, para evitarlo o para utilizarlo, esa utilización, ponemos esta sentencia que se llama ORG, y acá ponemos una dirección. Habitualmente esta dirección que tengo acá es superada ese registro, el registro número 4. ¿Okay? Lo pongo en el 5, en el 6, en el 10, que sé yo, una cosa por el estilo, y a partir de allí empieza la sentencia fijada. Con lo cual, en el paso a paso no caigo en la dirección esa de utilización de interrupción al inicio de nuestro programa. ¿Está bien? Por supuesto que voy a caer ahí cuando haya una interrupción en forma particular. Y después hay una serie de características donde, insisto, no tengo un sistema operativo, entonces le tengo que indicar al microcontrolador cómo comportarse con distintas características, y esas distintas características, bueno, las más importantes las vemos acá, son características que hacen que el microcontrolador se posicione o se utilice de una determinada manera. Vamos a ver algunos de ellos que son importantes tener en cuenta. Una de ellas es la protección de la memoria del programa cuando grabé un programa. Si yo acá pongo la protección guión bajo, así se escriben la configuración, guión bajo cp guión bajo off, lo que estoy diciendo es que la memoria del programa no va a estar protegida. ¿Qué significa eso? Que yo la voy a poder volver a grabar. Es decir, puedo eliminar el programa que tengo a través de un dispositivo y grabarlo con otro programa, es decir, con otra funcionalidad. Si acá en lugar de poner off pongo on, ese programa que quedó allá adentro ya no lo puedo sacar más.
¿Qué tenés que hacer? Agarrar el microcontrolador y utilizar otro. Ese no funciona más. Funciona con el programa que tiene. ¿Está? La otra característica que van a utilizar y mucho, o pueden utilizar y mucho, tiene que ver con el watchdog. ¿Qué era el watchdog? Era el perro guardián. ¿Qué hacía el perro guardián? El perro guardián, ¿se acuerdan que era un contador que iba incrementándose? Empezaba por el valor 0 y terminaba por el valor 255 binario. ¿Ok? Cuando llegaba, o cuando llega al valor 255 binario, lo que hace es resetear el programa, eso que yo decía que va a la dirección número 4, que es el tratamiento de una interrupción. Interrumpe el programa. Bueno, para que eso no me ocurra, es decir, si yo no quiero que me controle el perro guardián, lo que hago es pongo una directiva que se llama --WDT, y esa directiva la pongo en off, con lo cual el perro guardián dejó de ladrar, es decir, no cuenta más. ¿Está bien? Con lo cual no estoy utilizando el recurso de perrito guardián. Y esto es muy importante porque acuérdense que el timer 0, ¿se acuerdan? En el timer 0, cuando trabajamos con el timer 0, en el diagrama aparecía este concepto de watchdog. ¿Ok? Si yo esto lo estoy poniendo en off, ya eso no lo estoy usando. Miren el diagrama del timer 0 y lo van a ver. ¿Está? Bueno, otro de los que probablemente utilicen es el PWRT, que es resetearlo por un timer, que luego vamos a ver para qué lo usamos. Santi, ¿tenemos algún uso en algún ejercicio de esto? Se me perdió Santi. Bueno, creo que no, pero bueno, ustedes esto lo ponen en no. Y por último, se utiliza, si van a utilizar un reloj externo o un reloj externo. ¿Se acuerdan que los tiempos que nosotros tomábamos podíamos utilizar un reloj que está dentro del empaquetado, dentro del controlador que nosotros estemos utilizando, o teníamos un dispositivo que lo tenemos que comprar, lo tenemos que poner en nuestra placa de diseño, y de ahí estoy utilizando un reloj externo. Bueno, si utilizamos un reloj externo, se lo tenemos que indicar. Si no, el microcontrolador no sabe que tiene esa posibilidad. Y para utilizar eso, se hace esta sentencia, --XT o SC, y con eso le estamos indicando, vamos a controlar nuestros eventos y nuestros tiempos a través de un reloj externo. ¿Está? Bueno, toda esta milonga que ustedes tienen acá, explicada más o menos en forma básica, se puede obviar, es decir, en lugar de utilizar --, config y todo esto que pongo acá, ¿ven? Todo esto que pongo acá, si pongo -- config 3F10, que es un número mágico que nosotros tenemos, que no es tan mágico, ya lo van a ver en MPLAB cómo se construye esa situación, ya está, ya estoy utilizando todas estas características que tienen acá. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener que tener dentro de nuestro programa, antes de iniciar las sentencias de nuestra programación funcional, bueno, vamos a tener que poner esta palabrita --config, y si quieren lo ponen de esta manera, o si quieren directamente ponen este número mágico, es 3F10. ¿Está? Santi, ¿estás ahí? No está. Bueno, esperen que voy a tratar de poner el chat, a ver si... Eduardo me dice, ¿modificaría el registro que habilita el WDT? No modificás. En realidad, lo que estás haciendo, Eduardo, es diciendo, voy a utilizar el perro guardián, la facilidad y la funcionalidad del perro guardián,
o no la voy a utilizar, pero no estás modificando el registro, no estás diciendo este contador pasa, el WDT, pasa de 1 a 5 o pasa de, qué sé yo, lo reseteo y lo paso a 0, qué sé yo, una cosa por el estilo. No, eso lo voy a tener que hacer con, bueno, una sentencia que se llama MOVEL, después la vamos a ver, y le vas a mover un valor entre 0 y 255 a ese registro WDT. ¿Está? Eso lo vamos a ver en algún momento cuando lo utilice. Bien, sigamos. Bien, otra de las directivas que vamos a tener que indicarle a nuestro microcontrolador y va a aparecer como, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, medio idiota, por decirlo, poca palabra. Le tengo que indicar al controlador qué tipo de controlador es, porque el controlador solito no lo sabe. Entonces, ¿cómo? Yo le tengo que decir cómo se llama, sí, le tengo que decir cuál es el modelo. Entonces, hay una directiva que se llama listp, en el cual le tengo que indicar cuál es el microcontrolador que estoy utilizando. Listp es, vos sos, y que se lo digo al microcontrolador, un PIC16F628A, que es el que nosotros vamos a utilizar, o el PIC16F64A. Se lo tengo que indicar. Y alguno me va a decir, pero ¿y para qué le tengo que decir eso si el controlador ya debe saber que se llama así? En realidad, porque esto está asociado con algo que ustedes seguramente están utilizando en lenguajes de programación de alto nivel, que son las bibliotecas. ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué es un elemento que nosotros tenemos que utilizar siempre? En este archivo, que nosotros ya se los estamos poniendo para que ustedes lo puedan utilizar, lo que existe son una serie, si lo quieren ver, lo pueden ver, o sea, cuando Santiago les diga dónde lo pueden ubicar y ustedes lo editen, se van a encontrar que en este archivo hay una serie, en esta librería hay una serie de sentencias EQ. Esas EQ que vimos recién, ¿sí? Esas directivas que vimos recién, bueno, el P16F684A.inc es la librería que le dice al microcontrolador el nombre de los registros y la dirección de los registros especiales de ese microcontrolador. Con lo cual, y ahora voy a los que me están consultando, con lo cual, si yo no pongo una directiva con esta librería antes de empezar a trabajar, ¿sí? Antes de empezar a programar, por ejemplo, cuando yo le diga, qué sé yo, status RP0, no me va a entender. Porque status RP0, el microcontrolador en sí no lo tiene especificado. Tiene una dirección de memoria. Entonces, si yo no utilizo esta librería, voy a tener que trabajar con las direcciones y bits de memoria específicas que me diga el microcontrolador que está determinado en ese datasheet. Con lo cual, es más que recontra jodido trabajar de esta manera. Por eso es necesario indicarle al microcontrolador, mediante esta librería, cuáles son los registros de uso especial que contiene mi microcontrolador. Esta librería siempre tiene que estar presente. Bueno, ahora sí, me voy al chat que me dice Facundo.
Ahí está. Bueno, perdón, Martín. Librería tiene sentencias que aluden a lo que se menciona. Si pondríamos otro otro modelo, no funcionaría. Claro, si pongo, por ejemplo, yo estoy utilizando el PIC 16F550, que es otro modelo, bueno, y lo quiero utilizar con el microcontrolador PIC 16F684, no tiene nada que ver, entonces no funcionaría, tal como lo dice Martín. Y Facundo dice, indícale qué tipo de PIC es que sirve para que sepa que puede hacer o que no, exactamente. Por eso la comparación con las librerías. Por lo tanto, indicarle la librería correspondiente al PIC correspondiente, lo que nos hace es tener referencia de esos registros. Y Pablo lo que dice, en otras marcas es distinto, sí, qué sé yo, si utilizás otro tipo de microcontrolador, no sé, FreeStyle, por ejemplo, bueno, es totalmente diferente. Y es cierto, este lenguaje ensamblador es para este modelo en particular, ¿sí? Recuerden que el assembler es propio para la arquitectura sobre la cual nosotros queremos trabajar. Sin embargo, el assembler, el lenguaje assembler, tiene una característica muy particular. Se conoce como una característica RISC, y que tiene muy poquitos verbos, son 36, 38, en algunos casos 40 o algunos más sentencias, pero las sentencias todas hacen lo mismo, lo que no hace lo mismo la arquitectura, ¿no? O sea, no es lo mismo utilizar un microcontrolador que otro, o un procesador que otro. Si yo quiero generar un programa con un procesador Pentium 5, yo estoy hablando de un procesador muy viejo, y hoy quiero utilizar un Intel, qué sé yo, de última generación, bueno, obviamente las direcciones de memoria serán diferentes, los recursos serán diferentes. Entonces tengo un assembler para cada uno de esos microcontroladores o controladores o procesadores. Bueno, y la última de las directivas que tengo que utilizar es una sentencia end, donde significa que, bueno, se terminó el programa. Esta sentencia tiene que estar en algún lugar. Si no está escrita, cuando nosotros compilemos nos va a decir falta la sentencia end, no sé dónde termina. ¿Dónde tiene que estar ubicada esta sentencia end? En cualquier lugar del programa, y no tiene por qué ser la última. ¿Ok? Pero tiene que haber una sentencia end. Con lo cual, eso lo vamos a ver particularmente cuando tengamos alguna funcionalidad que nos pida o que nos indique Santiago para trabajar con el lenguaje de programación. Recuerden que esta sentencia es obligatoria, la tengo que tener en algún lugar del programa y no necesariamente tiene que ser la última. Bien. Ahí me estaba preguntando algo. Ah, no estaba preguntando nada, así que... sí. Listo, no, ya contesté todo. Ahí está Santiago indicándoles algunas preguntas que estaban haciendo. Listo, Santi. Santi, ¿estás ahí con audio? Sí, me pateó el Zoom y recién puedo entrar de nuevo. Tranqui, no hay problema. Escúchame, respecto, no sé, de las directivas, si querés agregar algo más, o que yo me haya olvidado de algo, creo que no, pero... No, el que vamos a usar es el include. Después vamos a ver por qué. Y el list en MPLAB no, casi siempre lo vamos a dejar afuera porque lo ponemos en otra parte.
Es más que nada para los Sí, pelares. está bien. Lo que dice Ah, Santiago sí. acá, esta directiva, en realidad, cuando arrancamos MPLAB, ahí estamos utilizando, le estamos indicando cuál es el microcontrolador que estamos utilizando, y en ese caso esa directiva puede no estar. Si se la ponemos, Sí, no es más que importa, nada para otros sí, IDEs. en general, Es- esta directiva seguramente no Está la bueno. vamos a utilizar, y fundamentalmente esta sí, tengan en cuenta que esa directiva END no es, uno trata de pensar al principio que END es la última de todas las, qué sé yo, sentencias que podemos utilizar, y no puede estar en el medio del programa si lo queremos. Eso sí, si esa directiva no está, va a traer problemas, no nos va a dejar compilar. ¿Está? Muchas veces nos olvidamos de esa directiva. Bueno, sigo, Santi. Dale, sí, sí. Lectura obligatoria de lo visto hasta ahora. Hay un PDF, creo que está en la orejita número 4, después cualquier cosa, Santi, observalo vos. Hay un PDF que dice 03, directivas de ensamblador. Todas las directivas explicadas hasta ahora están en este PDF. Léanla, lectura obligatoria. Y hay otro, 05, técnicas de programación, PDF, que vamos a utilizar y mucho. Esta también es de lectura obligatoria. ¿Ok? En estas Sí, están ahí técnicas, en la pestaña perdón, atrás. No, que están ahí en la parte de programación de microcontroladores. El tema 4, como ahí está. dijiste Ahí está. vos. Bueno, esta de técnicas de programación es muy importante que la lean, porque ustedes van a venir de un lenguaje de programación de alto nivel y, por ejemplo, hay sentencias que uno ya prácticamente las tiene incorporadas, y en prácticamente todos los lenguajes de alto nivel, un bloque, por ejemplo, de if, else and if, y saben de qué estoy hablando, de una, de una de un control que quiero hacer, ¿sí? Una condición que quiero controlar, nunca la van a encontrar en Assembler. En Assembler no existe esa estructura escrita de esa manera, sino que hay una sentencia que en principio les va a resultar extraña y va a decir, miércoles, ¿cómo hago esto? Entonces, en estas técnicas de programación, los bucles, las condiciones, le van a indicar cómo trabajarlo, y es muy importante que lo entiendan. Si no lo entienden, van a tener, o sea, si no lo practican o no lo tienen incorporado, se les va a hacer difícil la programación. Bueno, ¿cómo trabajamos dentro de nuestro microcontrolador? Bueno, a través de representación numéricas, utilizando los distintos tipos